Por último, para concluir esta jornada, hablaremos de los fármacos que debemos tener en cuenta en aquellos pacientes con hiperuricemia o con gota. En aquellos pacientes tratados con allopurinol deberemos prestar especial atención a la azatioprina, los salicilatos, dicumarínicos y ciclosporina. Respecto a la azatioprina, se debe a que ambos inhiben el metabolismo de la xantinoxidasa y la recomendación en este caso es no emplear ambos fármacos simultáneamente. Respecto a los salicilatos, el tipo de interacción que tiene se debe al aumento de la eliminación renal de oxipurinol, que es un metabolito del allopurinol, por lo que nos reduciría la eficacia del allopurinol. Y no se ha establecido ninguna recomendación en caso de que haya interacción con los dos fármacos. Respecto al allopurinol con dicumarínicos, se produce una interacción metabólica con aumento del efecto anticoagulante, pero no recomiendan no emplear ambos fármacos a la vez. La recomendación en este caso es vigilar los niveles de anticoagulación. En caso de ser necesario, se podría emplear el allopurinol. Y respecto a la ciclosporina, se produce un aumento de los niveles plasmáticos de la misma, de nuevo por una interacción, en este caso a nivel del túbulo renal. Se puede llegar a producir una toxicidad por ciclosporina, pero nuevamente nos recomiendan vigilar, no suspender. Pasando ahora a hablar del febuxostat, de nuevo tener cuidado con la azatioprina por esa interacción que tiene con la xantinoxidasa y, igual que en el apartado anterior, se recomienda no emplear ambos fármacos concomitantemente. También interacciona el febuxostat con los AINES, el tipo de interacción es por una reducción de la eliminación del febuxostat por inhibición competitiva de la glucuronidación. No hay ninguna consecuencia clínica y no se precisa ajuste de dosis. También interacciona con antiácidos mediante una reducción de la absorción de febuxostat y nuevamente no se precisa ningún ajuste y no hay ninguna consecuencia clínica. Respecto a la benzbromarona, interacciona con aquellos fármacos hepatotóxicos, principalmente los antituberculosos, y en este caso sí que recomiendan evitar el empleo concomitante con piracinamida, pero sí que se puede emplear los salicilatos sin establecer ninguna recomendación al respecto, aunque puede disminuir la eficacia de los mismos. Y respecto a la asociación con los dicumarínicos, recomiendan, igual que hemos comentado previamente, vigilar los niveles de anticoagulación, pero no se recomienda la suspensión de la misma. Pasamos a hablar ahora de la colchicina, más o menos dicloverina, que sería el Colchimax. Tendríamos por un lado las interacciones que provoca la colchicina con los agentes tanto antiinfecciosos como con el tacrolimus, que se debe a una interacción por inhibición del metabolismo de eliminación de la colchicina, ya que ambos actúan a través del mismo citocromo. Se puede producir un aumento de la toxicidad por colchicina y recomiendan aumentar las precauciones, pero no recomiendan suspender los fármacos. Con la ciclosporina A hay también una interacción debido a un aumento de los niveles plasmáticos de la colchicina por inhibición de la glicoproteína P y se recomienda nuevamente aumentar las precauciones pero no suspender los fármacos. Respecto a la asociación de colchicina con hipolipemiantes, hay que tener en cuenta que hay un aumento de riesgo de miotoxicidad, por lo que podremos tener tanto miopatía como rhabdomiolisis y debemos aumentar las precauciones nuevamente en este tipo de pacientes. En caso de emplear Colchimax, debemos pensar que, aparte de los efectos comentados previamente, podremos tener interacciones con aquellos agentes anticolinérgicos, que está la lista presente en la diapositiva, y lo que es esperable una potenciación del efecto anticolinérgico de la dicloverina y un riesgo del síndrome anticolinérgico. Debemos nuevamente aumentar las precauciones en caso de interacción de estos fármacos, pero podemos emplearlos. Y por último, para terminar, aquellos fármacos que aumentan la uricemia y que tenemos que estar pendientes de ello en caso de tener un paciente que, pese a un correcto tratamiento y una dosis alta de medicación, no conseguimos terminar de reducir los niveles de ácido úrico a lo que es esperable. Aquellos fármacos que aumentan los niveles de uricemia son principalmente los diuréticos tiacídicos y de ASA,
También tienen un papel la ciclosporina y el tacrolimus, la piracinamida y el etambutol, y el plomo y la teriparatida. Esos fármacos tienen un nivel, o sea, un aumento de la uricemia significativo y debemos tener en cuenta su empleo en aquellos casos que no consigamos disminuir la uricemia al nivel que pretendíamos. Y luego aquellos fármacos que tienen un papel prácticamente residual son el ácido acetil salicílico, la niacina y la didanosina. Esos fármacos también pueden, está descrito que hacen un aumento de los niveles de uricemia, pero en este caso prácticamente despreciable, pero por tenerlo en cuenta también.